Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un episodio más de No Eres Fit. Y No Eres Fit es un podcast que estamos intentando establecer semana con semana. Esta semana ya me atrasé un poquito. Yo soy Mike, coach de vida. No, coach de vida, no, entrenador. Tu entrenador. Vamos a comenzar. Hoy quiero platicarles del NEAT. Este sistema de actividad física no relacionada con el ejercicio, con el entrenamiento, que es una herramienta muy interesante cuando nosotros buscamos perder tejido adiposo. ¿Por qué me surgió esta inquietud de platicarles sobre esto? Sucede que algunos clientes asesorados míos han tenido esta duda respecto a qué protocolo es mejor buscar a la hora de perder grasa. Eh, Lastimosamente se tienen muchas ideas y hay muchas cosas o muchos mitos que rondan alrededor de la pérdida de grasa, de buscar la mejor herramienta para perder peso. Y los entiendo porque yo también pasé por esa frustración, el entender cómo podemos o buscar la forma de cómo podemos perder grasa de forma significativa, incluso solamente de bajar de peso, ¿no? Ya cuando mantenemos eh, un tejido graso muy acumulado o un sobrepeso, gracias a este tejido, pues ya no nos importa de otra cosa más que perder peso. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es que lastimosamente aún no existe un método tan eficaz para perder peso que ya el trillado déficit calórico. ¿Qué entendemos por déficit calórico? Como ya dije, este podcast va dirigido para todas esas personas que buscan un cambio de hábitos. Si tú eres fisicoculturista, si tú eres entrenador y ya te la sabes, si eres del área de la salud y ya te la sabes, puedes omitir este podcast, simplemente ir a ver otras cosas, tal vez tengas cosas muchísimo más importantes que hacer que escuchar protocolos de iniciativa para personas que son principiantes y esta resolución de duda respecto al déficit calórico. Entonces, te doy 5 segundos para que puedas irte y se queden los que en verdad les interese. ¿Ya? Bien. Ahora sí que estamos los que somos y somos los que estamos. Vamos a ver de qué va esto. ¿Qué es el déficit calórico? ¿Qué entendemos por un déficit calórico? Un déficit es una deficiencia, ¿no? Cuando hablamos del déficit calórico, hablamos de déficit de energía. Pero primero para entender eso, tienes que saber que tu organismo funciona con cierta energía establecida. Y todos tenemos un gasto calórico basal o tasa metabólica basal. ¿Qué significa esto? Es el gasto calórico que tu cuerpo induce o la energía que tu cuerpo utiliza solamente por sobrevivir o por vivir, perdón, solamente por vivir. Factores como respirar, la digestión de los alimentos, dormir, ver, moverte, solamente por vivir tú ya tienes una tasa metabólica basal y esto es un gasto energético. Ahora, vamos desde el principio. Aunque parezca, tal vez me pueda confundir en algunos factores, pero espero darme a entender lo suficiente. Primero, veamos qué es una caloría. Una caloría es una unidad de medida. En este caso, es una unidad de energía. Es algo que nosotros utilizamos para medir la energía que hay en los alimentos. Eh, ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues en algún momento algunas personas se dieron a la tarea de someter los alimentos en una cámara de medida por la cual
ellos podrían o podían ver cuánta energía podía proveer ciertos alimentos al cuerpo, ¿no? Entonces se dieron cuenta que ciertos macronutrimentos, aportaban cierto número de calorías al cuerpo y mediante esto podían darse cuenta cuántas calorías gastaba el organismo, ¿vale? Entonces, para que lo entiendas de una manera más sencilla, tu tasa metabólica basal podría rondar entre las 1200, 1500, a lo mejor 800 calorías por día. Pero todo va a depender del individuo. No todos tenemos la misma tasa metabólica basal. No todos tenemos, medimos, pesamos lo mismo. No todos gastamos energía de la misma manera. Y bueno, hay un sinfín de variables. Todo va a depender incluso de tu genética. Ahora bien, ya que entendiste que tienes una tasa metabólica basal, es decir, un gasto energético que tu cuerpo ya induce solamente por vivir, tengo que explicarte que ahora existe un factor actividad. ¿Qué es el factor actividad? El factor actividad básicamente es el gasto energético que realizas mediante las actividades que haces. Eh, Hacer ejercicio, pasear, hacer el aseo de tu casa. O sea, todas las actividades que ya demeritan un movimiento al cuerpo, que no solamente estés durmiendo, que ya lleves a tu cuerpo a realizar diferente tipo de actividades y bueno, pues ya tengas una actividad. Eso ya induce un gasto calórico y esto se llama factor actividad. Bueno, cuando tú tienes un cálculo calórico de tu tasa metabólica basal, que esta tasa metabólica basal podemos saberla mediante algunas fórmulas. Hoy ya podemos encontrar algunas calculadoras de la tasa metabólica basal en internet, en algunas aplicaciones, eh, con los siguientes datos: peso, edad, estatura. ¿Ok? Incluso para ser más precisos, algunas aplicaciones ya te piden como medidas de circunferencias, ¿no? Entonces, mediante estos cálculos, pues tú ya puedes saber cuál es tu tasa metabólica basal. A esto, a tu tasa metabólica basal le vas a sumar tu factor actividad. ¿Qué es el factor actividad? Bueno, de la misma manera hay fórmulas en las que multiplicas tu gasto metabólico basal por el factor actividad. Y según las calorías que te dé esta fórmula, te va a dar calorías de mantenimiento. ¿Qué son las calorías de mantenimiento? La energía que tu cuerpo utiliza solamente para poder vivir, ya incluyendo el factor actividad. Es decir, si eres una persona que entrena y luego eres obrero de construcción y aparte ya tienes tu cálculo metabólico basal, pues todo eso lo vas a sumar y esas calorías de mantenimiento van a hacer que te mantengas o mantengas tu peso. No vas a aumentar de peso ni tampoco vas a disminuir. ¿Por qué? Porque las calorías, como su nombre lo indica, son de mantenimiento. Te vas a mantener. Esto relativamente es un cálculo como en todo, ¿no? No existe fórmula exacta, todos trabajamos por el cálculo. Llámese médicos, nutriólogos, entrenadores, todos hacen solamente un cálculo, no existe nada preciso hasta el momento. Existen creo que otros protocolos con tecnologías tanto más avanzadas, pero pues por el momento es muy difícil accesar ese tipo de tecnologías. Entonces, de momento todos son cálculos. Ahora, ¿qué pasa con esto de las calorías de mantenimiento? Seguramente has escuchado hablar de mi etapa de volumen, ¿no? Sobre todo al gimbromismo que vemos en los gimnasios cuando hablan o las personas, ¿no? Que están en una etapa de volumen porque van a empezar a crear masa muscular y entonces necesitan meter más calorías a su dieta, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Que una vez que sacaron su cálculo metabólico basal y lo multiplicaron por su factor de actividad y que ya tienen sus calorías de mantenimiento, pues toca aumentar esas calorías para que en el tiempo pues puedan ir aumentando su peso gradualmente. Y cuando buscamos perder peso, pues buscamos hacer un déficit calórico, ¿no? De las calorías de mantenimiento, reducir este número de calorías para entonces ir perdiendo peso en el tiempo. Y cuando digo peso, eh, debo enfatizar en que la pérdida o la ganancia de peso se refiere a eso, al peso. Porque también tenemos que aprender o tenemos que separar lo que es la composición corporal. Si bien tú puedes ver un aumento de peso gradualmente en el tiempo, tienes que ir cuidando, por ejemplo, para las personas que entran en volumen, tienen que ir cuidando que este aumento de peso no sea significativamente de tejido graso, ¿no? Porque entonces esto indica que estamos aumentando de peso muy rápido y o no de manera eficiente, ¿no? Porque al final lo que buscamos en una etapa de volumen es aumentar la masa muscular. Entonces, cuando nosotros caemos en un volumen que no está bien estructurado, podemos ganar más grasa de la predecida para esta etapa de volumen. Por otra parte, cuando nosotros buscamos perder peso, que buscamos disminuir nuestras calorías y entrar en este famosísimo déficit calórico, consecuentemente es lo mismo, buscamos perder peso. Pero ¿cómo queremos perder ese peso? Queremos perder ese peso en mayor medida de tejido graso, ¿va? Porque lo que queremos también es mantener la mayor masa muscular posible. Sucede que cuando nosotros hacemos un déficit calórico y, y no estamos entrenando, por ejemplo, en algunos casos en personas que buscan reducir su peso significativamente sin tener una estructura primero que nada de su plan de alimentación y después sin llevarle un estímulo correcto a su masa muscular, pues puede que esta restricción de calorías que se haga o este déficit calórico que se haga, si no se hace de una manera adecuada, pues pueda verse comprometida la masa muscular. Al parecer, la evidencia nos dice que en tanto hay un estímulo, así sea un déficit calórico agresivo, no tan alargado en el tiempo, pues puede que la masa muscular se pueda mantener siempre y cuando se entrene el entrenamiento se entrene el entrenamiento, se entrene la fuerza, perdón. Entonces, es como aprender a saber cuándo o cómo hacer este déficit calórico y cómo pautarlo. ¿A qué voy con esto? En un déficit calórico, cuando nosotros buscamos perder peso, la gente tiene mal conceptuado que cómo se debería perder este tejido graso. Sucede que la mayoría de las personas que no tienen la información correcta, y digo, no es que yo la tenga completamente, pero vamos a analizarlo paso por paso. Si ya entendimos nosotros lo que es la tasa metabólica basal, y ya entendimos lo que son las calorías de mantenimiento, y ya entendimos que tenemos que reducir estas calorías para ver una pérdida de tejido graso, y que tiene que haber un estímulo en las fibras musculares o en los músculos o en la masa muscular, como lo entiendas, para que este estímulo pueda llevarle a las fibras musculares pues la eficiencia de permanencia para que no se vean reducidas en el gasto, en el déficit calórico, no se vean atrofiadas. Tenemos que entender que hay muchas variantes o variables que pueden interferir en la pérdida del tejido graso. ¿Por qué te platico esto? Te lo platico porque existen muchas creencias en base a esta pérdida del tejido graso, en la que la gente, desde la frustración, busca el mejor método y, más allá de eso,
la manera más rápida de realizar esta pérdida de tejido graso. Y entonces caen en trampas como comprar productos que prometen reducir el tejido graso, reducir el peso, llámese pastillas, tés, gel, accesorios, suplementos y un sinfín de cosas que realmente son una pérdida de tiempo. Te platico esto nuevamente porque seguramente en algún momento has caído en alguna de estas trampas, ¿no? Y pues a mí me pasó, o sea, a mí me pasó que en algún momento pues yo tuve esta inquietud de comprar pastillas para perder peso, suplementos, ¿no? En ese entonces recuerdo que sonaba mucho este suplemento que era la L-carnitina, que prometía movilizar los ácidos grasos para que se utilizaran como energía y entonces iba a haber una reducción del peso significativa. Lastimosamente, la L-carnitina no tiene esa función cuando es suplementada en el cuerpo. Puedo actualizar la información respecto a la L-carnitina. Al parecer tiene beneficios sobre el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, pero aún no me queda del todo claro, así que todavía no puedo darte información respecto al consumo de este suplemento para personas con SOP. Mientras tanto, entonces eran de los suplementos que yo consumía para perder tejido graso. Porque sí, también fui de esas personas que buscaban perder peso de manera más rápida, ¿no? O sea, buscaba la manera más rápida de perder peso. Entonces caí en este juego de comprar este tipo de suplementos. También hacer un déficit calórico estricto eh, puso en riesgo mi salud, tanto que también fui de estas personas que hacía licuados verdes eh, 3 veces al día. 3 veces al día me tomaba un licuado verde, omitía los carbohidratos, porque, porque sí, también caí en esa trampa de pensar que los carbohidratos engordaban, ¿no? Es que la tortilla engorda, es que el pan engorda, es que la fruta engorda. Todo ese tipo de falacias yo también las creí, ¿no? Entonces, cuando yo abro debate con alguna persona porque cree que existen alimentos que engordan, pues es como, güey, a mí no me vas a contar porque yo también, porque yo ya pasé por eso. Y es que al final la experiencia de ninguna persona es un factor de credibilidad, ¿no? Sin embargo, el hecho de que yo ya experimenté ese tipo de alimentación, de prohibición, de restricción, pues hace que conozca de qué viene, ¿no? De qué va. Y entender que no existen alimentos que engorden. Existen malos hábitos, ¿no? Existe el exceso, existe la frecuencia desfasada. Eso sí existe. Pero no existen alimentos que engorden. Y es que estamos hablando, sinceramente, de que le podemos poner la culpa a ciertos alimentos, pero no ponemos el foco en lo que estamos haciendo el resto del día. Y es que sucede que cuando yo me metí a una restricción calórica en la que metía 3 jugos verdes al día, reduje significativamente el consumo de carbohidratos y establecía los protocolos de proteína, pues sí vi una reducción de peso, o sea, real, sí vi una reducción del peso, pero ¿qué crees? Que sí me llevé bastante masa muscular, o sea, me veía enfermo, me sentía débil todo el día, incluso había días que mi calidad del sueño estaba, puta, estaba por los suelos y esto pues consecuentemente fue por el tipo de alimentación que tenía. No tenía una educación nutricional ni alimentaria, solamente era hacer lo que veía en internet y pues era esto, ¿no? Quitarme carbohidratos, establecer un protocolo de proteína y entonces empezar a satanizar alimentos. El pan no porque engorda. Las tortillas no porque engordan. Ah, si como pan ya no como tortillas.
Si como tortillas, ya no como pan. Y entonces empezar a satanizar hasta las frutas, ¿no? Y seguramente ahorita ya te estás identificando con este tipo de creencias. Y déjame decirte que no hay nada más falso que esto. ¿Qué es lo que deberías entender? Que tu relación con los alimentos es la que tiene que mejorar, más no evitarlo. Es como este tema de la gestión de las emociones, cuando te enseñan que no debes enojarte o que es malo estar triste y cosas como estas. Es más bien relacionarte bien con tus emociones, ¿no? Lo mismo pasa en la alimentación. Es que no es que existan alimentos malos, es que tienes que aprender a relacionarte con ellos, porque incluso ni los ultraprocesados son malos. De qué va a depender de la frecuencia? Si te vas a comer una maruchan, vas a basar tu alimentación en una maruchan, en una Coca-Cola y unas donitas Bimbo de desayuno, y después llegas a tu casa y entonces estás comiendo lo más sano posible porque ya metiste otro tipo de ultraprocesados y en la cena terminas con unos tacos, por así decirlo. No es que los tacos sean malos, ni que sean chatarras, ni nada. Pero si te das cuenta y volteas a ver lo que estás haciendo el resto del día, te darás cuenta que no es el alimento per se lo que te está haciendo daño, sino la frecuencia del mismo, ¿no? Es como si te dijera que eres alcohólico solamente porque tomas alcohol o te tomas una cerveza cada semana. Eso no te hace alcohólico, evidentemente. ¿Cuál es la dosis recomendada de alcohol? Pues es cero, ¿no? Pero una cerveza a la semana pues no te va a hacer daño. A lo mejor 3 cervezas cada 15 días no te van a hacer daño. O no van a causar un retraso significativo en cualquier gestión de alimentación. Sin embargo, si tú te tomas una cerveza diaria, pues ahí ya podemos hablar de temas más específicos, ¿no? Que pueden estar agregando calorías a tu dieta de más, o que posiblemente el tema del alcohol esté mal gestionado. Entonces, ¿qué tan frecuentemente lo estás haciendo, no? Si te vas de pedo, si te vas de briago cada 8 días, y no ves resultados, pues, ¿por qué será, no? Hay que poner foco en eso. Lamentablemente la gente a veces espera resultados de un plan de alimentación cuando allá afuera, cuando puede cumplir bien toda la semana, pero los fines de semana hay un desfase total y descontrolado de lo que están haciendo durante, durante la semana, ¿no? O sea, cumplen toda la semana y se desfasan el fin de semana. Entonces tienes que entender que a lo que voy no es que se trate de satanizar alimentos o productos como tal. Se trata de que tú observes cuántas veces lo estás consumiendo eh, a la semana o al mes, ¿no? Entonces, todos los alimentos tienen un aporte calórico, pero también este aporte calórico va acompañado de nutrimentos, micronutrimentos. ¿Por qué digo que no existen alimentos malos? Y posiblemente ahorita algunas personas que me estén escuchando por su mente esté pasando, no, pues cómo va a ser, cómo no van a ser malos unos rancheritos, unos chetos, cómo no va a ser malo unas donas, cómo no va a ser malo tal comida chatarra. Bueno, es que no es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta esa comida chatarra puede aportarte ciertos micronutrimentos. Ahora, que los productos ultraprocesados traen nutrimentos como grasas trans, traen exceso de azúcar y bueno, también el exceso de calorías. Ahora ya vemos todo este tipo de sellos en los productos y que vienen muy pobres en nutrimentos, pues es cierto, ¿no? Pero entonces, ¿esto los hace malos como tal? ¿O es tu decisión de consumir este tipo de productos frecuentemente? Porque si nosotros nos vamos a extrapolar o a satanizar alimentos entendiéndolo desde esa lógica, podríamos decir también que hasta el agua en exceso puede causarte daño, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas ni siquiera cumplen con su ingesta diaria de líquidos o de hidratación y vienen a echarle la culpa a un ultraprocesado, ¿no?
Es que ese alimento es lo que te está haciendo daño. Bueno, ya identificaste que el consumo frecuente de ultraprocesados te está haciendo daño. Bueno, entonces hay que trabajar sobre eso. Eh, Ahora bien, ya que nosotros entendimos que no existen alimentos buenos ni malos, podemos decir que existen alimentos que pueden aportarte buenos nutrimentos, ¿no? O que tienen una ingesta, un aporte, perdón, de nutrimentos que pueden eh, saciarte o darle a tu cuerpo lo que requieres en tu día a día, ¿no? Es por eso que también tenemos que variar en los alimentos, en las frutas, en las verduras, en las legumbres, en las proteínas, porque todos los alimentos contienen diferentes nutrimentos que se complementan cuando nosotros empezamos a llevar una alimentación variada. Cada uno de estos alimentos van a aportar diferente tipo de nutrientes y qué bueno que el cuerpo los va a asimilar y entonces va a poder construir lo que tú requieres para lo que tú necesitas en el momento específico, ¿vale? Bien. Sí, espero que ya haya quedado un poquito como claro de qué va este tema del déficit calórico y que ya entendimos de qué va la nutrición o la alimentación en cuanto a esto se refiere. Entonces, hasta acá tengo muy trillado esto del entonces, pero hasta acá ya tenemos como identificado todo este tema. No existen alimentos buenos ni malos, va a depender la frecuencia, ¿ok? En el déficit calórico, como bien te estaba diciendo, existen muchas creencias en cuanto a cómo es la o cuál es la mejor o cuál es el mejor método para perder este tejido graso. No existe, no existe el mejor método. Es que mi prima me dijo que con licuados de Herbalife bajó de peso. Y pues sí, mija, pero es que tu prima es lo único que come durante todo el día. O sea, de por sí es una mierda ese tipo de suplementos y es lo único que come en el día. Evidentemente va a bajar de peso. ¿Por qué? Porque hay un déficit calórico. ¿Es sano ese déficit calórico? No. ¿Por qué? Porque como ya lo comentamos, los alimentos que ingiere no le aportan los nutrientes necesarios al cuerpo. Evidentemente va a perder peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo está utilizando el tejido graso como energía, pero también está utilizando otro tipo de tejidos, ¿no? Y otro tipo de cosas para perder ese peso o para sobrevivir también, ¿no? Eh, Lamentablemente no existe un camino fácil cuando buscamos la pérdida de peso. Siempre tenemos que establecernos sobre las bases. ¿Y cuáles son las bases? Generar hábitos. He tenido experiencias con algunos clientes en el que también cabe destacar que hay personas que tienen muy buena predisposición genética para perder grasa. Y pues sí, es genética. Lamentablemente, habemos personas que tenemos más esta predisposición genética, pero para almacenarla, ¿no? Ahora también hay que destacar que existen personas que tienen esta predisposición genética de almacenar grasa en zonas que las y los favorecen de manera estética. Es decir, así como hay mujeres que tienen esta predisposición genética de almacenar grasa en brazos, en espalda, y que pudieran darles esta forma triangular en la composición corporal cuando hay un aumento del tejido graso, también hay mujeres que tienen esta predisposición genética de almacenar grasa en piernas y glúteos. Y seguramente ni a ti, ni a mí, ni a ella le tocó esa predisposición genética. Pero va a haber muchas personas que sí tienen esa predisposición genética. Y bueno, de acuerdo a los estereotipos actuales, pues se ven bien. Pero eso no quiere decir que tengan un cuerpo super fitness y que entonces todo lo que ellas digan ya es fe y legalidad de las creencias que puedan tenerse porque ellas tienen un super cuerpo y cosas como estas. Vamos a lo mismo, predisposición genética. Tienen esta predisposición a almacenar grasa en esas zonas. Les va bien, se ven bien, pues con ropa se ven bien, ¿no? Entonces es básicamente entender eso. El tema de la composición corporal en el tejido graso.
Hay personas que van a tener esta predisposición de perder grasa más rápido, pues sí las va a haber. Hay personas que van a tener incluso la predisposición de que cuando aumenten sus calorías por encima de las de mantenimiento, van a almacenar más grasa más rápido incluso que otras personas, pues también va a haber. Entonces, ¿de qué va básicamente este tema? De que tienes que entender que en una pérdida de peso, cuando se busca una pérdida de peso, cada individuo, cada persona, tú tienes un proceso muy diferente en cuanto a la velocidad o en cuanto a cómo se dan las cosas. Porque más allá de disminuir tus calorías por debajo de las de mantenimiento, y más allá de que hagas las cosas súper bien, te alimentes súper bien, no consumas ultraprocesados, hay otras variables que hay que voltear a ver en tu entorno. Cómo estás durmiendo y cómo está la gestión de tu estrés. Pero es que estoy durmiendo súper bien, duermo 8 horas. Bueno, esas 8 horas que duermes son horas de calidad. Ah, no, es que me levanto 3 veces en la noche al baño, ¿no? Bueno, evidentemente puede haber una afectación del sueño ahí, ¿no? Es que me duermo a las 3 de la mañana y me levanto hasta las 11 de la mañana. Bueno, entonces hay una descompensación del ciclo circadiano y entonces algo por ahí nos está afectando la pérdida de peso. Es que duermo súper bien, pero ando súper estresado, ¿no? Digo, a lo mejor las personas que andan súper estresadas no podrían tener una buena conciliación del sueño, pero el factor estrés o que esta hormona del cortisol esté demasiado elevada también va a complicar de manera potencial la pérdida de grasa. Entonces te das cuenta cómo no solamente es hacer las cosas bien, también hay que voltear a ver otros factores, porque la mayoría de la gente se basa en que están haciendo las cosas tan bien que incluso abusa de lo que están haciendo entre comillas bien. Es que estoy haciendo ejercicio bien, entonces hacen 3 horas de ejercicio. Es que estoy haciendo cardio todos los días, hacen 3 horas de cardio. Entonces empieza a haber un exceso de lo que creen que está bien porque piensan que van a tener mejores resultados. Evidentemente no es así. Lamentablemente, el cuerpo no entiende de procesos inmediatos. El cuerpo completo es un universo de reacciones bioquímicas que están sucediendo simultáneamente durante todo el día, a todo momento, incluso cuando duermes, y que va a realizar sus procesos en el momento y en el tiempo que él quiera. Y depende de cómo estés haciendo las cosas, cómo esté tu sistema hormonal, cómo estés tú, y bueno. Entonces, digamos que ya tienes todo. Déficit calórico, duermes bien, descansas bien, tus sueños de calidad. Tu estrés está relativamente normal porque tampoco vamos a satanizar el estrés. Todo en exceso es malo, más bien tenemos que buscar el equilibrio. Y digamos que ya todo está equilibrado. Pero pues vas lento, sí se están dando las cosas como tú las predecías, pero va demasiado lento. Bueno, pues ¿a qué le debes eso? A tu genética. Es que yo conozco una amiga que bajó en 3 meses 5 kilos. Bueno, su genética no es la misma que la tuya. Factores de epigenética, los hábitos que tenías o los hábitos que generaste desde tu niñez hasta la adolescencia, ¿cómo afectan no habrá un cambio de hábitos en tu edad adulta? Resulta que hay muchas personas que quieren cambiar drásticamente sus hábitos, porque también entra el factor psicológico, no vamos a dejar atrás, sin dejarlo atrás, perdón, entra el factor psicológico. ¿Cómo afecta o cómo está afectando el tema psicológico en cuanto a regenerar tus hábitos o a cambiar tus hábitos? Influye también de manera potencial. Porque entonces yo mi niñez, mi adolescencia, tuve pésimos hábitos. Sin embargo, busco reducir en 3 meses lo que en toda mi vida he venido haciendo mal. Y actualmente tengo 30 años. He venido haciendo las cosas mal 30 años, pero eso sí, en 3 meses quiero ver resultados. ¿Por qué? Porque esa chica de ahí lo logró en 5 meses. Porque la muchacha de allá lo logró en 5 meses. Porque aquel tipo lo logró en 6 meses. No, no es así. No es así. Incluso hay tantas personas
que utilizan métodos farmacéuticos para reducir su porcentaje graso, que cabe destacar que no es nada saludable, pero sin embargo se venden de esta manera para poder venderle a la gente sus famosos métodos, ¿no? Pero te lo comento para que también te puedas cuidar de este tipo de cosas o de protocolos que abundan en redes sociales. Entonces, básicamente es que tú entiendas que no se trata solamente de hacer las cosas bien porque ya las estoy haciendo bien. Se trata de que tú vayas aprendiendo en el proceso y te vayas conociendo cuál para ti es la manera en la que estás disfrutando este déficit calórico. Bueno, que no es disfrutarlo, ¿va? Como que rara la vez una persona disfruta un déficit calórico. Más bien estás aprendiendo a llevar un déficit calórico sin frustración, sin hambre, sin que tus niveles de cortisol se disparen significativamente, que no estés sobrepensando en ultraprocesados, en una ingesta de calorías fácil o inmediata, en que todo tu entorno se encuentre equilibrado. Porque cabe destacar que incluso el poder sostener un déficit calórico en el tiempo, a pesar de que influyen todos los factores que ya te mencioné, también influye mucho el entorno familiar. Porque cuando nosotros queremos hacer individualmente un cambio de hábitos y vivimos en un entorno familiar que está acostumbrado a no tener buenos hábitos, pues llega a ser un tanto difícil. Porque imagínate que todos a la hora de la comida, no teniendo una variabilidad en su platillo, como la que tú buscas, y tú aquí sacando como el platillo más fit y por así decirlo, y todos los demás comiendo diferente, se te va a antojar, te vas a frustrar y vas a soltar. Y nuevamente con esto voy a específicamente a que la alimentación es un placer de la vida. Entonces, básicamente, el que tú disfrutes tus alimentos, el que tú te relaciones bien con los alimentos, como te decía al principio, influye mucho para que tú puedas tener este cambio de hábitos y puedas sostener un déficit calórico si es que buscas una pérdida del tejido graso. ¿Por qué? Porque cuando tú asistes con un profesional de la salud, no voy a generalizar, pero muchos nutriólogos, muchos entrenadores eh, quieren justificar su trabajo con dietas restrictivamente calóricas, o sea, muy restrictivamente calóricas, para que el paciente vea una reducción de peso significativa y entonces justificar con eso que son buenos nutriólogos o buenos entrenadores. Porque la restricción calórica es tan demandante que evidentemente vas a bajar de peso, o sea, evidentemente vas a perder agua, glucógeno, masa muscular, tejido graso, vas a perder peso total. ¿Va a ser una pérdida de peso saludable? No, no lo va a ser. A nivel psicológico, incluso puedes causarte trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí cuando te manden dietas restrictivamente calóricas y te prometan bajarte los 5 kilos o los 10 kilos en un mes. He visto mucho este tema en redes sociales, sobre todo con nutriólogos, sobre todo con entrenadores que suben estas comparaciones de sus clientes de trabajo de un mes, 8 kilos, 10 kilos, 5 kilos. Hasta el momento la evidencia nos dicta que una pérdida de peso saludable dentro de los factores saludables sería aproximadamente de 500 gramos a la semana. O sea, estamos hablando de entre 2 kilos, 2 kilos y medio al mes aproximadamente. Imagínate perder 8 o 10 kilos en un mes. O sea, ¿de qué crees que va a ser ese peso perdido? ¿De tejido graso? No va a ser de tejido graso. En su mayoría no. ¿Va a ser saludable? Evidentemente no. ¿Va a ser beneficioso? Evidentemente sí, para la persona que te hizo la dieta, porque entonces va a haber muchísimas más personas que van a decir, ah, no, pues yo me paso con este güey porque él tiene muy buenos resultados con sus clientes.
Entonces vienen estos factores en los que ya muchas personas, muchos profesionales, pseudo profesionales, empiezan a utilizar fármacos para la pérdida de peso y no se dan cuenta que una persona que busca una regeneración de hábitos, un cambio de hábitos en el tiempo, se le debe educar desde la relación de sus alimentos, ¿no? Incluso ahora sabemos que hay profesionales, psicólogos de la salud, especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, para que en conjunto o en un trabajo más íntegro, pues puedan atender a este tipo de personas que no pueden hacer un cambio de hábitos porque les cuesta trabajo. No todos tenemos la misma capacidad de cambiar, no todos tenemos la misma capacidad de aprender. Entonces es básicamente eso. Entonces, entender que no todas las personas tenemos la misma capacidad de cambio y que no siempre la manera más rápida de hacer las cosas es la más saludable o la mejor. Eh, no se trata de hacer las cosas lo más rápido posible, se trata de entender por qué me está pasando lo que me está pasando y qué debo hacer para actuar en pro de mejorar cierta situación en un déficit calórico. Ahora conocemos muchas estrategias que pueden apoyarnos en un déficit calórico y podemos apoyarnos de algunas herramientas. Sin embargo, la base siempre será el cambio de hábitos. No esperes que aunque tus resultados son inmediatos porque estás llevando una dieta súper estricta, porque estás consumiendo el fármaco o porque estás haciendo otros procesos, tal vez podremos decir que hasta por consumo de sustancias ilegales y que estás teniendo estos resultados, no esperes que sean resultados saludables, porque al final te estás engañando. Al final solamente estás jugando con tu salud, esperando mantener algo que no va a ser posible. Ahora, puede, puede que, como me dicen por ahí alguien, puede que seas una de esas 10,000 personas que pueda sostener ese mal cambio de hábitos y entonces llevársela así. ¿Va a ser frustrante? Posiblemente sí, posiblemente no. ¿Lo va a soltar en algún momento? Posiblemente sí, posiblemente no. Nadie te asegura que puedas sostenerlo. Entonces, cuando tú empieces a escuchar a alguien que te está dando la solución inmediata, te está mintiendo. No existe solución inmediata para nada. No existe solución específica para nada. Todo va a depender de quién eres, qué es lo que haces, de dónde estás partiendo, qué creencias tienes, qué sesgos tienes, qué criterios tienes, cuáles son los factores que hay que atender para que tú comprendas ciertas cuestiones en la alimentación. ¿Entrenas, no entrenas? ¿Qué nivel de sedentarismo tienes? Y son muchos puntos a tocar respecto a eso. Entonces, quiero que te quedes hoy en este episodio básicamente con eso. El que siempre trato de inculcar en mis asesorados, en mis clientes, este tema de disfruta tu proceso, vamos a aprender poco a poco, no es porque tengan en mente que el profesional o la persona que es profesional va a estar con ustedes al pie del cañón ahí estipulándoles un menú de que tienes que comer esto, tienes que comer el otro. Y es que si no comes a las 6 de la tarde o que si no comes a las 5 de la tarde, este tema de las horas de comida, que también es un mito, y que si no comes a tal hora es que ya no cumpliste la dieta, es que ya te saliste de la dieta y cosas como estas, no tienen coherencia. Ahorita rápido se me vino a la mente que tuve una plática con una asesorada que le estoy agarrando mucho cariño. Eh, ella estaba con un entrenador que específicamente le pautaba sus comidas para ciertas horas del día. Entonces había horas en las que pues evidentemente ella no podía cumplir
por la gestión de sus actividades no podía cumplir con esas comidas. Entonces el entrenador se enojaba, ¿no? Como que era que, es que no te quieres disciplinar, es que no estás haciendo las cosas bien. Y entonces yo me pongo a pensar y es un como, es que chinga tu madre, cabrón. O sea, cuando tú tienes el conocimiento, vas a tener la capacidad de tú adaptarte al cliente, no el cliente al profesional. Es por eso que les digo, también quédense con esto. Si tu profesional, si tu entrenador, si tu nutriólogo te dice que lo tienes que hacer como él lo está diciendo, porque es así, y porque tienes que comer 5 veces al día, y porque si no haces específicamente lo que él te está diciendo, sin tomar en cuenta tus actividades el resto de tu día, suéltalo. O sea, es básicamente como ese ex tóxico. No tiene sentido que lo mantengas o no tiene sentido que mantengas esa relación ahí. Lo único que te estás haciendo es perjudicarte a ti mismo y evidentemente engañarte a ti mismo. Porque también entiendo que habrá personas que les gusta el masoquismo y habrá personas que digan, es que a mí me gusta que me exijan, es que a mí me gusta que estén atrás de mí. Y también es válido, ¿no? O sea, al final también está bien. O sea, si existen personas que les gusta que les estén pisando los talones, pues también está bien. Pero va a depender, vamos a lo mismo, de cada uno de los individuos. En mi experiencia, muchas personas, o la mayoría de las personas, pues no les gustan estos protocolos así. Va. Bien amigos, este fue el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo especial pues a mis asesorados, a mis clientes. Tú si quieres alguna asesoría o quieres información respecto a mis asesorías, puedes dejarme un mensaje o puedes irte directamente a mis redes sociales a dejarme un inbox y ahí te voy a estar pasando toda la información. Si me estás escuchando en Spotify, puedes encontrarme en redes sociales como Mike Fit Coach. Mike con Mayck, Fit Coach. Eso en Instagram, en Facebook y en TikTok. Que ahorita estoy subiendo mucho contenido como motivacional, como de reflexión y cosas como esas, ¿no? Este contenido quiero que se entienda que es para generar seguidores, ni siquiera es como con la intención específicamente de algo. Entonces básicamente es eso. ¿Qué más? Si quieren que platiquemos algún tema en específico, algún tema eh, relacionado al fitness, tengo carta totalmente abierta a lo que ustedes quieran, además igual déjenme mensaje. Y me retrasé un poquito con sacar este episodio, pero bueno, aquí está. Por ahí había una amiga que me decía que podría hacer un poquito más dinámico los videos para YouTube. Es un podcast, sí agradezco mucho la observación, pero es un podcast, como va directamente en Spotify, no me interesa tanto que haya dinamismo en YouTube. Sin embargo, me interesa más como el tema de la información o lo que pueda yo aportarles o aportar para ti. ¿Va? Muchísimas gracias, cuídense mucho y coman pan.